La novia es el nuevo filme de la directora Maggie Gyllenhaal, y aquí estelarizamos a Christian Bale como Frankenstein, o simplemente Frank, o Frankie, y a Jessie Buckley como la novia, aunque también como esta mujer llamada Aida. Y aquí vemos a Aida, la cual trabaja como una mujer de la noche, hasta que repentinamente es poseída por el espíritu de Mary Shelley. Así es, estamos hablando de la misma Mary Shelley que escribió Frankenstein. Así que supongo que en este meta-universo, tanto la autora de Frankenstein como el monstruo Frankenstein en sí, de hecho son reales y existen en el mismo universo, o al menos existieron. Sí, ok. Aida muere por un accidente poco después, pero luego su cadáver es usado por una doctora que ha sido contactada por el mismísimo Frankenstein. ¿Por qué? Bueno, porque Frankenstein, por supuesto, ha vivido como unos 100 años y ha estado bastante solitario, así que definitivamente quiere una compañera. Eventualmente Aida es reanimada y bueno, ahí su relación con este tal Frankenstein va a ser una menos como los cuentos clásicos o las películas clásicas donde tenemos a Frankenstein y a su novia, y será más bien como Bonnie y Clyde, de una versión bastante bizarra. Y para hacer las cosas más complicadas, Aida no tiene recuerdos de quién era antes del accidente. Y también todavía tenemos el espíritu de Mary Shelley, la cual a veces interrumpe lo que está diciendo Aida. Serán perseguidos por algunos detectives y luego también tendremos esta revolución feminista que sucede en cierta parte de la película, y bueno, sí, definitivamente es un filme con muchísimas cosas, bastante alocado. Estaba un tanto interesado en este filme simplemente por ser un filme de Maggie Gyllenhaal, la cual la conozco más por ser actriz, y bueno, ¿cómo sería ella dirigiendo una película? Bueno, definitivamente puedo decir que tiene cierta visión, puedes ver fácilmente lo que este filme trataba de hacer, y tiene muchísimos elementos que son bastante alocados, y admitámoslo, en estos tiempos donde todos son simplemente franquicias y material bastante olvidable, es bueno tener a personas que de hecho quieren sentirse un poco alocadas en cuanto a su nivel de creatividad haciendo una película. Pero en general debería decir que La novia realmente no funcionó para mí. Sí tiene muchos elementos individuales bastante buenos, pero cuando se llegan a mezclar todos estos elementos, bueno, esta mezcla no sale de una manera tan consistente. Primero que nada, sí tenemos unas muy buenas actuaciones, las actuaciones no son el problema de la película en absoluto. Tenemos a un grandioso Christian Bale como Frankie. Él siempre ha sido un buen actor, siempre ha hecho un excelente trabajo en los roles en los que está. Y Jessie Buckley es bastante buena, tanto como Aida, como lo es interpretando al espíritu de Mary Shelley. Así es, esta actriz de hecho hace a estos dos personajes, aunque técnicamente se vuelven un personaje porque comparten el mismo cuerpo, pero en fin. También tenemos a Peter Sarsgaard como uno de los detectives, tenemos a Penelope Cruz como otra de las detectives, así y de hecho claro que porque es una película de Maggie Gyllenhaal, tenemos a su hermano, el actor Jake Gyllenhaal, apareciendo de vez en cuando en la película. Eso fue un tanto encantador. El problema realmente son los personajes. Frankenstein fácilmente es el mejor personaje de la película, el que se siente más completo, más consistente, y el personaje de Aida es definitivamente muy interesante y queda bastante bien en este contraste que tiene con Frankenstein. Pero luego tenemos el espíritu de Mary Shelley. Este fue uno de los elementos más molestos de la película para mí. El personaje constantemente tiene una actitud bastante confrontacional, se la pasa demandando muchísimas cosas y haciendo un montón de destrozos o siendo una persona bastante molesta y prepotente si no le hacen caso inmediatamente. Y a veces ella tomará una palabra de algo que alguien dijo y se la pasará diciendo otras palabras que son relacionadas a la que se acababa de decir. Es decir, que ella esencialmente está actuando como un tesauro en este filme. Y cada que sale ese detalle realmente es bastante molesto, se siente que no añade nada al personaje ni a la historia, simplemente es un detalle que está ahí para decir que está medio alocada o algo así. Y desafortunadamente tenemos esta subtrama en donde el espíritu de Mary Shelley y Aida están como que a veces en conflicto acerca de quién controla el cuerpo. Aunque esto realmente no se desarrolla, simplemente lo establecen en el primer tercio de la película, se olvidan completamente de eso en el segundo tercio, y luego no es hasta casi el final de la película cuando tenemos otra conversación en la que alcanzan una especie de conclusión estos dos personajes. Y realmente se siente que ese momento donde llegan a esa conclusión, bueno, no se siente que la película se lo ganó o se lo merecía. Simplemente estuvo ahí porque a la película se le había olvidado completamente y decidieron darle una resolución bastante rápida. Y luego tenemos a los detectives. Estos son personajes bastante blandos, bastante superficiales, porque lo que ves en el primer minuto que establecen a estos personajes, bueno, ya es realmente todo lo más importante del personaje. El resto de la película es simplemente ellos haciendo exactamente lo que crees que van a hacer. Nada realmente interesante, aunque una vez más las actuaciones no son el problema, son los personajes en sí.
La historia también es un problema, porque tendremos la trama así de que tenemos a Frankenstein y a su novia, y bueno, son perseguidos por la policía y por algunos detectives a través de los Estados Unidos. Pero de alguna manera esta historia también llega a involucrarse en una especie de revolución feminista, porque hay varias mujeres de la noche, las cuales por supuesto son asesinadas por unos tipos bastante malos y la policía de por sí es bastante corrupta, es parte de esta conspiración. Por lo tanto, eventualmente llega a suceder una revolución de estas trabajadoras de la noche por todas estas injusticias que les están sucediendo, y todo por supuesto inspirados por las acciones de Aida, posesionada por el espíritu de Mary Shelley. Y hay otros aspectos feministas de la película, no digo que eso sea algo bueno o malo, solo digo que la película tiene un problema en cómo lo incorpora, porque de por sí es bastante inconsistente. Porque a veces tendremos detalles que hablan de un feminismo que son bastante sutiles, esos son los mejores momentos. Como por ejemplo cuando muchos personajes ven a un profesionista y muchos creen que es un hombre, pero resulta que es una mujer. El problema siendo que están asumiendo que los profesionistas son meramente hombres y las mujeres no son capaces de eso. Ok, el mensaje es bastante sutil y queda bastante claro. Pero luego cuando sucede la subtrama feminista, ahí los mensajes son demasiado obvios al punto de que parece que la película no confía en ti como miembro de la audiencia. Como diciendo, hey babosos, esto es lo que tratamos de decir, este es el mensaje, ok, solo para que no se confundan. Y eso se siente como un insulto por parte de la película, y hace que toda esa historia no sea tan interesante, más bien como que distrae. Y no ayuda el hecho de que desde ese punto, esa subtrama feminista y la historia de Frankenstein y de la novia como que van por sus caminos separados. Entonces la película realmente es inconsistente, incluso cuando trata de contar su propia historia. Simplemente debieron enfocarse en este aspecto de ellos siendo esencialmente como una versión bizarra de Bonnie y Clyde, en lugar de introducir tantas otras cosas que realmente se siente que van por su propio camino. Casi podría ser una película completamente diferente, de hecho. En cuanto a la dirección de la película, hay momentos en los que está bastante bien, bastante increíble, hay unos visuales bastante buenos y unos momentos de estilo que se sienten bienvenidos, que se siente que tienen sentido, que sucederían en una película y en una historia como esta. Pero también muchas veces se siente que eso es realmente lo único de sustancia que la película tiene. Porque en cuanto a historia y personajes, sí realmente eso nunca llega a ser tan importante como lo es el estilo. Pero sí hay unos momentos disfrutables, como cuando Frankenstein y la novia empiezan a bailar en una fiesta y de alguna manera esto llega a infectar a otros que están en la fiesta, por lo que empiezan a bailar junto con ellos, casi como si fueran poseídos por una energía malvada que los está obligando a bailar. Y hay unos cuantos momentos por aquí y por allá, una vez más no es consistente que tanto sucede en la película, pero a veces tendremos momentos donde Frankenstein y a veces su novia están teniendo una plática en lo que están viendo una película y de alguna manera ellos terminan estando en la pantalla de cine teniendo esa conversación. Ok, eso es algo interesante, realmente no le añade nada a la película de sustancia, pero al menos es una elección interesante en cuanto a la creatividad de cómo contar la historia de la película. Si tan solo fuera un poco más consistente con sus elecciones de estilo, porque en cualquier otra escena, bueno, es una película que simplemente está sucediendo y ya. De hecho, con unas cuantas secuencias que tenemos donde los personajes o están bailando a música o están cantando música, se siente como que esta película trataba de ser una mejor versión que la película de Joker 2. Y ok, puedo decir que sin importar que tantos problemas tenga con esta película de la novia, es definitivamente mejor que la segunda película de Joker. Pero bueno, esa comparación no tiene mucha importancia porque incluso la basura que recojo de mi casa para que se la lleve el basurero es mejor que Joker 2, así que... Y la película definitivamente dura un poco más de lo que debería. Una vez más, si tan solo quitaran esa subtrama de la revolución feminista, o bueno, de hecho incorporaran esa revolución más a la historia principal de la película, al menos diría que las 2 horas duran lo que deberían, pero como no lo hace, fácilmente puedo decir hubieran quitado esa subtrama y fácilmente la película hubiera sido como unos 20 minutos menos de lo que dura y hubiera sido perfecto ahí. Sí, hay unas cuantas buenas actuaciones, hay unas cuantas decisiones de estilo que están bastante bien, la música funciona, las actuaciones no son el problema. Sí, como dije, hay elementos individuales que de verdad funcionan, pero cuando los tratan de poner en esta misma película, en este producto, bueno, realmente no llega a funcionar tan bien. Es una mezcla bastante inconsistente. Terminarás disfrutándola más por sus detalles individuales que por ser una película completa. Si están interesados en ver la película, recomendaría esperar a que esté disponible en alguna plataforma de streaming. Guarden su dinero para otro estreno. En fin, eso fue todo en esta ocasión, no lo olviden, yo soy Gerald y él es Milo, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.